Ok, ahora vamos a hablar sobre, ya me quiero adelantar, sobre transformadas de derivadas. Transformadas de Laplace aplicadas a derivadas de funciones. Eso pues con el fin de aplicarlo a las ecuaciones diferenciales, que es por el motivo por lo que estamos estudiando la transformada de Laplace. No es el único motivo por el que hay que estudiarla, también se aplica en probabilidad, por ejemplo. Pero bueno, el chiste aquí es aplicarlo a las ecuaciones diferenciales. Y, y bueno, pues hay que, pues al grano, ¿no? Quiero encontrar la transformada de Laplace de f' de t. Y ver cómo la expreso en términos de la transformada de f de t. Entonces, por definición, es la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f' de t de t. Entonces, lo que hago es integrar por partes, donde ahora u es igual a la menos st y el db es igual a f' de t de t. Aquí pues me estoy yendo un poco en contra de esas reglas mnemotécnicas para la integración por partes que me dicen que seguir la palabra aliate. Normalmente la exponencial estaría acá y la otra función acá. Pero bueno, para mis fines me conviene mejor tenerlas así. Entonces la v pues es la integral de la derivada por el teorema fundamental del cálculo. Pues no es otra cosa más que la función de acá adentro. Y la derivada de esto, pues es menos s por e a la menos st de t. Entonces, aplicamos la fórmula de la vaca, ¿verdad? Una vaca vestida de uniforme. Entonces es u por v, es f de t por e a la menos st, evaluado de 0 a infinito. Menos por este menos se va a cancelar. Esta f la puedo poner acá afuera. Y va a ser la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t. De esta forma. Y bueno, cuando aplico esto a infinito, e a la menos st, pues bueno, esto se me hace menos infinito, e a la menos infinito vale 0. Y bueno, supongo que la función pues no se me va a infinito. Entonces puedo suponer que en infinito pues esto vale 0. Y en 0 pues me da menos, e a la menos 0 da 1 por f de 0. Y más s, y esta integral pues se llama transformada de Laplace de f de t. Entonces la fórmula para calcular la transformada de la derivada de f pues es s por la transformada de f menos la función evaluada en 0. Esa fórmula pues es la que deberíamos tener en algún formulario o en algún lado, ¿no? Es igual a S, pues a esto a veces le llamamos f de s, ¿verdad? Como habíamos mencionado anteriormente, menos f de 0. Y ahora vamos a calcularlo, pero con la segunda derivada. ¿Qué pasa si quiero aplicar esto a la segunda derivada de f de t? Entonces la integral de 0 a infinito e a la menos st f b' de t. Nuevamente hago integración por partes, e a la menos st. db es igual a f b' de t de t. du pues es menos s e a la menos st de t.
Y v es igual a f' de t, ¿verdad? La integral de f' pues es f', se le quita una rayita de derivada, ¿no? Entonces es u por v, entonces f' de t por e a la menos st evaluada de 0 a infinito, más menos la integral de v de u, menos por este menos se hace más, la s la puedo poner afuera, integral de 0 a infinito de e a la menos st por f' de t, de esta manera. Entonces nuevamente cuando evalúo en infinito, esto es e a la menos infinito, da 0. Supongo que la f' de t no se me va a infinito, o que esto pues se me va a 0 cuando t se va a infinito. Pero con 0 pues tengo que ponerle aquí menos f' de 0 por e a la menos 0 que vale 1, más s. Y aquí esta integral pues se llama transformada de Laplace de f' de t. Y entonces quedaría así, menos f' de 0 más s, por lo que obtuve acá arriba, ¿no? Que vendría siendo s por f de s menos f de 0 igual a s cuadrada de f de s menos sf de 0 menos f' de 0. Esto es justamente la L de f', ya que ando poniendo transformada inversa, ¿no? Es transformada así normal de f' de t. Esta transformada de f' de t es justamente esto. Es algo que debemos tener en el formulario. Y así, si me voy recursivamente, se puede probar en general, no lo voy a hacer. Que la transformada de la derivada enésima de t, pues es igual a s elevado a la n por f de s, menos s a la n menos 1 por f de 0, menos s a la n menos 2 por f de 0, menos hasta llegar a f a la n menos 1 de 0. O sea, aquí la potencia de s va disminuyendo y las primas en f pues van aumentando, ¿no? El orden de la derivada pues va aumentando. Sí, donde en todo momento estoy poniendo que f de s es igual a la transformada de Laplace de f de t. Digamos es el resultado general, que se prueba en el mismo estilo que estos dos casos particulares, ¿no? Bueno, y con esto pues ¿de qué me va a servir calcular transformadas de derivadas? Entonces pues va a ser para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias con transformada de Laplace. De Laplace, básicamente lo que vamos a hacer, pues lo vamos a poner en el siguiente diagrama. Pero bueno, más que ecuaciones diferenciales, a lo que me refiero es a problemas de valores iniciales. Entonces, en el diagrama lo voy a poner así. Tengo un problema de valor inicial.
bueno, de valores iniciales, que usualmente pongo PBI. Es el problema que me dan. Y lo que quiero pues es resolverlo, ¿no? Encontrar la solución, ¿no? Pero para eso pues voy a aplicarle la transformada de Laplace. Se la aplico a la ecuación diferencial. Y entonces esto lo que me transforma es el problema de valores iniciales en una ecuación algebraica. Justamente como estamos viendo aquí, las derivadas me las quita y solo obtengo cosas algebraicas con la función. Entonces lo que me queda es una ecuación algebraica. Aquí, bueno, el problema de valores iniciales inicialmente estaba en t. Lo que me va a dar como resultado es una ecuación algebraica en la variable s. Al aplicarle la transformada de Laplace. Después, pues resuelvo esta ecuación algebraica, que pues, lo sé hacer desde la secundaria, se supone. Y obtengo una solución de ecuación algebraica en S. Y entonces ya que tengo esta solución de la ecuación algebraica en S, lo que voy a hacer es regresarla, aplicarle la transformada inversa de Laplace, para que esta solución en términos de S se me convierta en una solución del problema de valores iniciales en términos de t. Entonces, solución del problema de valores iniciales en t. Es algo como de ir y regresar, ¿no? Entonces tengo el problema de valores iniciales, aplico transformada de Laplace, me la convierte en una ecuación algebraica, resuelvo la ecuación algebraica, me da una solución en términos de S, entonces aplico transformada inversa para obtener una solución en términos de t, de mi problema original. Entonces así vamos a resolver ecuaciones diferenciales por el método de transformadas de Laplace. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto. Entonces un ejemplo. Entonces resolver este problema de valores iniciales de y sobre dt más 3y igual a 13 por seno de 2t, donde y de 0 es igual a 6, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es aplicar transformada de Laplace. Entonces aplicamos L, ¿no? Entonces tengo L de dy sobre dt. Este 3 lo puedo sacar de la transformada. Y es igual, y el 13 pues también, ¿no? 13 la transformada del seno de 2t. Entonces básicamente le estoy aplicando a dos lados de una ecuación lo mismo. Entonces la igualdad se mantiene. Entonces aquí lo que vamos normalmente a suponemos es simplemente le damos el nombre de que la transformada de y que está en términos de t es simplemente una y mayúscula en términos de s. Le llamamos y mayúscula de s. Entonces al aplicarle la L de la derivada, pues es justamente S por y mayúscula de S menos y de 0. Entonces es S por y de S
menos y de 0. Pero y de 0, pues vamos a ponérselo de una vez, vale 6. Que es el valor que me dan aquí en el problema de valor inicial. Esto vale y de 0. Luego más 3 por la transformada de y, pues es la y mayúscula. Y eso es igual a 13 por la transformada de seno de 2t. La transformada del seno de 2t es 2 entre s cuadrada más 2 al cuadrado, que es 4. Bueno, a veces conviene, pues en lugar de poner y de s así, pues manejar la pura y mayúscula, pero digamos que es indistinto, ¿no? Entonces lo que sigue ahora es resolver esto en términos de s, resolver ecuación algebraica, es el segundo paso. Entonces, pues vamos a despejar el y de s, ¿no? O sea, y de s, la y es la incógnita que quiero encontrar y simplemente hay que despejarla de aquí. Entonces, para despejarla, pues hay que factorizar acá. Entonces me queda s más 3 por y de s. Y el 6 lo mando de este lado. El 13 por 2 lo multiplico. 13 cuadrada más 4 y el 6 lo mando sumando. Aquí pues para poder pasar dividiendo, pues podría reducir el quebrado, podría dejarlo así. Pues yo creo que lo vamos a dejar así. Simplemente pasamos el s más 3 dividiendo. Entonces y de s es igual a 26 entre s cuadrada más 4 por s más 3 más 6 entre s más 3. Recordemos que divide tanto a este como a este. Entonces ahí ya está resuelta mi ecuación algebraica. Y lo que necesito ahora pues es aplicar la transformada inversa. Entonces ahora aplicamos la transformada inversa. Pero bueno, aplicar la transformada inversa aquí no va a haber ningún problema. El problema va a ser con esta. Y bueno, como de todas maneras va a ser resolver las fracciones parciales aquí, pues igual creo que sí era conveniente resolver el quebrado. O sea, ¿a qué me refiero con resolver el quebrado? Pues ponerle en una sola fracción, ¿no? S más 3 por S cuadrada más 4. Y acá multiplico 6 por S cuadrada más 4. Entonces queda 6S cuadrada. 6 por 4, 24 más 26, pues son 50. Y entonces le tengo que calcular la transformada inversa de esto, que me va a llevar a resolver fracciones parciales. Entonces, pues hay que hacer fracciones parciales. Ni modo, hay que hacerlo, ¿no? Da flojera, pero ni modo. Entonces la teoría me dice que hay que poner acá un a más entre s más 3. Y acá poner el s cuadrada más 4. El s cuadrada más 4 no lo puedo factorizar más en los números reales.
Entonces tengo la teoría, lo que me dice es que hay que ponerle acá arriba BS más C. Entonces ya lo que sigue es igualar numeradores. Igualamos numeradores. Entonces queda 6S cuadrada más 50 es igual a por S cuadrada más 4 más BS más C por S más 3. Así. Y aplicamos el mismo truquito que habíamos visto antes. Hacemos S igual a menos 3 para que se me cancele este término. Entonces me queda menos 3 al cuadrado son 9 por 6 más 50. 9 por 6 son 54 y 50 pues son 104. Este se me va a cancelar y acá tengo menos 3 al cuadrado. Son 9 más 4. Más 4 pues son 13, ¿no? Entonces 104 es igual a 13A. Y entonces A es igual a 104 entre 13. Si mis cálculos no me fallan, A tendría que ser igual a 8. 104 entre 13 son 8. Para calcular B y C, pues no es tan fácil. Bueno, no podemos aplicar un valor tal que se me cancele el S cuadrada más 4. Tendría que darlo complejo y ya es mucho rollo, ¿no? Entonces acá pues vamos a igualar coeficientes. Cuando ya no podemos hacer esto, ¿no? Igualamos coeficientes. Es lo que usualmente se enseña, ¿no? En las fracciones parciales. Entonces igualamos coeficientes. Entonces es 6S cuadrada más 50. Acá A vale 8. Entonces son 8S cuadrada más 4 más BS por S más 3 es BS cuadrada más 3BS más CS más 3C. Entonces me queda B más 8 que multiplica el S cuadrada más 3B más C que multiplica a S y el término independiente son 3C más 4. Entonces si igualamos los coeficientes, quiere decir que 6 es el coeficiente de C cuadrada, es igual a B más 8. El coeficiente de S aquí no aparece, es 0 y acá es 3B más C. Y acá el independiente es 50 y es igual a 3C más 4. Entonces de aquí puedo sacar cuál es B. Es 6 menos 8 es menos 2. De aquí debería poder calcular quién es B y quién es C. Entonces son 3B son 3 por menos 2 son menos 6 más C. Entonces C es igual a 6. Y acá, bueno, espero que me dé, que no me haya equivocado. Son 50. Es igual a 3 por 6 son 18. Más 4, y creo que no dio, a ver. Y bueno, ya vi, me equivoqué aquí un poquito, aquí multipliqué, aquí era 8 por 4, me daba 32, me faltó multiplicar por 8. Entonces aquí era 32. Ok, aquí era 32. Sí, bueno, siempre hay que hacer este tipo de comprobaciones para ver si hay por ahí algo mal, ¿no? 18 más 32, pues eso sí da 50, ¿verdad? Entonces estamos bien. Entonces, por lo tanto, 6S cuadrada más 50 entre S más 3 por S cuadrada más 4
es igual a que vale 8 entre S más 3, más B que vale menos 2S, más C que vale 6, entre S cuadrada más 4. Y ahora sí, entonces la transformada inversa de Laplace pues va a quedar así, ¿no? La transformada inversa de Laplace de la y de S pues es la y de t que quería calcular, ¿no? Entonces y de t, ya no vuelvo a escribir esto, entonces es igual a 8 por la transformada inversa de 1 entre S más 3, luego menos 2 por la transformada inversa de 1 entre S cuadrada más 4, más 6 por la transformada inversa de, no, perdón, acá es S entre S cuadrada más 4, y acá es 1 entre S cuadrada más 4. Y pues aplico las fórmulas. Aquí es 8, aquí el A vale menos 3, entonces es E a la menos 3t. Acá es menos 2, y acá de acá vale 2, entonces es coseno de 2t. Se aplica directo, acá 6, acá me haría falta un 2, multiplico por 2 y divido entre 2, pues sería 3. Y acá sería el seno, como acá vale 2, de 2t. Esa sería la solución a mi problema de valor inicial. Bueno, vamos a repetir acá el y de t. Y pues es por fin el resultado a mi problema de valor inicial, ¿no? Y bueno, entonces así se aplica la transformada de Laplace a las ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces por el momento sería todo. Muchas gracias.